Semana distinta por el feriado del 9 de julio. En definitiva, la sesión fue el pasado martes en Santa Rosa. Charlamos con el presidente del Consejo Santarroseño, Estanislao Erazo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vibrante la sesión, ¿no? Sí, sí. Intensa, Intensa, mucho debate. acalorada. Claro, por momentos sí. Hacía falta con el frío que tenemos hoy. Sí, sí. Venía bien para cortar la semana. Bueno, intentar poner blanco sobre negro, más allá de alguna distancia en el tiempo, de algunos saltos en el tiempo, que faltó aceleración para ajustar algunos detalles, porque en definitiva estamos hablando del bolsillo del laburante municipal y del jubilado, no estamos hablando de... Un debate que iba más para el tema del ¿Cómo jubilado. sería del caso Libra? Estamos hablando de la gente que nos vemos todos los días. Sí, sí, es mucho más local, digamos, y había que darle una respuesta, como decíamos, al jubilado más que nada, ¿no? Sí. Porque el empleado venía cobrando esos aumentos no remunerativos, entonces era darle una respuesta más que nada al jubilado, que como lo hemos mencionado en otras oportunidades, ellos con el diferimiento del pago seguramente de la caja de jubilación en la provincia de Córdoba, ellos van a cobrar los aumentos 2 meses más tarde, que es un debate que hay que también plantearlo en el ámbito de la legislatura, ya lo hablaremos con nuestro legislador, para que este debate se empiece a dar en ese ámbito. El porqué el diferimiento de este pago. Yo creo que la provincia le sigue metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados de este modo, así que eso es un debate que seguramente daremos en su momento. Pero con respecto a la sesión, llega estos proyectos de ordenanza que habían entrado el de la minoría la semana pasada, para dar el 23% de aumento a los empleados, que se iba a ver repercutido en los jubilados a partir de septiembre, si lo aprobamos. Una cosa va con la otra. Exacto. Hay que recordar que el empleado ya cobra ese 23%, cobraba ese 23% en manera no remunerativa. Entonces había que blanquearlo para que repercuta. Había que incorporarlo a la masa salarial del recibo. Claro. Exacto. Y ingresa ese proyecto la semana pasada. Teníamos la promesa del Ejecutivo de presentar un proyecto superador. Entonces decidimos no tratarlo sobre tabla, sino esperar a esta semana. Presenta el Ejecutivo una nueva propuesta que, a diferencia del proyecto de la minoría, buscaba hacer este 23% escalonado en 5 cuotas de 4% más una cuota del 3%, ¿sí? Eso lo que buscaba, que hasta a diciembre se iba a cerrar el año con este 23% ya dentro del básico del empleado, y ya iba a ir repercutiendo en el jubilado. Pero entendíamos de que darle al jubilado esos aumentos del 4% en cuotas iba a ser como, digamos, muy poco, no era superadora a la propuesta del 23%. No obstante, también teníamos en cuenta de que cuando el empleado suma ese 23% de algo que ya está cobrando no remunerativo, lo suma al básico, empieza a cobrar aproximadamente un 20-25% menos de bolsillo en sus haberes. Claro, claro. Entonces teníamos que buscar una propuesta que no perjudique al empleado, pero que beneficie al jubilado. Había que equilibrar. Exacto. En eso la propuesta del Ejecutivo fue interesante para no perjudicar al empleado, y se le adhirió un bono al jubilado de 50.000 pesos mensuales de aquí hasta diciembre. Lo cual, estaríamos hablando julio hasta diciembre. Hasta diciembre. Bien. Son 6 cuotas. Bien. Lo cual, esa propuesta sí es muy buena. Ya ahí cambia la cuestión, porque haciendo un análisis que lo hicimos nosotros y lo manifestamos en la sesión del Consejo, cuando allí el concejal Piernovelli dijo que nosotros nos habíamos comprometido a votar el 23%. Nosotros nos habíamos comprometido a votar el 23% siempre y cuando no hubiese una propuesta superadora. Y la propuesta fue superadora. Y yo le hice los números porque a mí me gusta hacer esos números para ver cómo estamos parados. En septiembre, aprobando la ordenanza del 23% que planteó la minoría, un jubilado que cobra 500.000 pesos estaría cobrando 615.000 pesos. Recién en septiembre, porque ahí es cuando el diferimiento le empieza a abonar. De la propuesta que plantea el Ejecutivo, el mismo empleado que cobra 500.000 pesos en septiembre
estaría cobrando de su sueldo 520.000 pesos más 2 bonos de 50, o sea, 620.000 pesos. Ya le estaría ganando a la propuesta que planteó la minoría. Y aún así le quedarían de cobrar aún 4 cuotas de 50.000 pesos y le quedarían de cobrar todavía los aumentos del 4% mensual más el 3% en diciembre. En el todo el debate en definitiva sirvió para el bolsillo. Por supuesto, a ver, del jubilado, como usted bien lo menciona, sí, y de los empleados y de los también. operarios también. Exacto. Claro. Sirvió el debate. Y ahí aún también hay que hablar de que también van a percibir seguramente el arreglo que pueda tener el Ejecutivo con el sindicato por paritarias 2025, que también se va a ir sumando. Eso comienza a debatirse ahora. El 15 de julio, sí. Bien. El 15 de julio ya tienen las primeras reuniones. El intendente manifestó que estos incrementos para el 23 en forma parciales no van a impedir que esa paritaria también tenga un buen arreglo. Exacto, sí, ahí tiene que va a ser escalonado, interpreto también. No lo sabemos todavía, la primera reunión es el día 15 y ahí es lo que van a empezar a dialogar y seguramente va a ir acompañado de ese 4% que se va a ir dando mes a mes, ¿no es cierto? Así que era una propuesta superadora, por eso la votamos. Ahora, la votamos a favor. Sí. El bloque Juntos por el Cambio y Daniela Mencé. Nos pareció sumamente extraño, Emilio, y a mí me da mucha lástima por el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y por Oscar Fiernovelli, que voten en contra. Porque uno puede estar en desacuerdo con la fórmula, con el formato en sí, claro. El modo de la ordenanza y demás, pero uno tiene que acompañar al empleado, tiene que acompañar al jubilado. ¿Sí? Y votando en contra una ordenanza que los beneficiaría, te guste o no el modo, acompañaría el sueldo de ellos. Entonces me parece una cuestión de que muy triste, me da mucha lástima. No, porque después se habla de la justicia social desde esos espacios. Sí, eso se habla, digamos, de la boca para afuera, pero cuando uno realmente tiene que acompañarlos, prioriza las cuestiones políticas antes que el beneficio al propio también trabajador. Sirve para que el oficialismo tampoco no limite estos posibles momentos a futuro de debate con los salarios, ¿no? Si hay una moción mejor, también hay que saberla interpretar. Sí, por supuesto. En algún momento, cuando hayan opciones mejores desde otros bloques, por supuesto se tendrán debate y se hablará, y si es mejor y superador, acompañaremos. La verdad es que nosotros no somos obsecuentes, tratamos siempre de charlar, de hablar, de llegar a consensos. Lo pudimos hacer con el Ejecutivo. Recordemos que esto fue una nota que llega al Consejo Deliberante a través del sindicato y a través de los jubilados. Lo hablamos con usted, se lo consulté el martes al intendente, se dilató en el tiempo un arreglo que en definitiva en la parte final del largometraje termina bien. Exacto, pero fue una película larga. Muy, muy extensa para estos nichos de jubilados y operarios municipales. Exacto. Bueno, pero eso me genera, la verdad, como te decía... Es aprendizaje también. Sí, creo que esto ya tuvimos una situación parecida en octubre del año pasado, ahora pasemos de nuevo esta situación, creo que a futuro tiene que ir mejorándose ese diálogo entre los sectores. Que de hecho también hemos pedido nosotros desde el Consejo Deliberante participar por lo menos como oyentes de esas negociaciones para saber de qué estamos hablando y cuándo se juntan y qué arreglos hay, porque si no después nos llegan las notas y nos enteramos de las cosas tardíamente. Entonces queremos formar parte, aunque sea como oyentes, vuelvo a decirte, de esas negociaciones. Bueno, la foto del martes fue una muestra de decir, bueno, estamos aquí, tenemos una misma mirada, salarios, jubilaciones, mostró una armonización. Sí, del espacio que conduce la ciudad. Sí, fue un trabajo que, como decimos, fue tardío, pero se demoró también por una cuestión de analizar las finanzas del municipio y poder llegar a dar algo, poder cumplir con algo que se promete sin perjudicar otras áreas o demás. Eso en base a la sesión y también una cuestión que tengo que aclarar, ¿no? Hubo un concejal que fue Zárate que manifiesta de que el consejo parecía una mesa de café. La verdad que a mí me parece que... ¿Pero molesta usted por eso? Sí, me parece una falta de respeto porque yo me lo tomo con mucha seriedad, Emilio. Para mí es una cuestión tratar de coordinar una sesión del consejo, manejarlo, poder dar que el debate se maneje en un ámbito de respeto
me parece primordial. Y que me vengan a chicanear con una cuestión así, la verdad es que no me parece, ¿no es cierto? Para mí, como te digo, estoy de la semana todos los días disponible con mi presencia en el Consejo Deliberante, trabajando, viendo ordenanzas, juntándome con el Ejecutivo, visitando vecinos, escuchando reclamos y gestionando un montón de cosas para que digan que el Consejo parece una mesa de café. La verdad es que yo creo de que si él considera que el Consejo es una mesa de café, debería dar un paso al costado y dejarle el trabajo para que alguien lo haga seriamente. Si él considera que realmente le parece una mesa de café, que se tome las cosas en serio, que pueda dejar que alguien se tome el trabajo seriamente como corresponde, como me lo tomo yo y como se lo toman también posiblemente los otros concejales. Se llevó hasta un tiempo extenso, 2 horas, Sí, donde hubo exceso de retrovisor, se lo dije al intendente en la cara. Sí, hubo mucho. Está bien, él utilizó desde su lugar la palanca del poder en buen sentido para hacer un repaso, pero nosotros hicimos. Sí. Después podemos discutir si era el modo, el lugar, pero en definitiva fue eso el debate. Hubo un repaso, sí, fue extensa la sesión, pero hubo un repaso de lo heredado de la gestión anterior. Sí. En donde manifiesta, digamos, todos estos atrasos que hubo desde el Ejecutivo de la gestión anterior hacia los empleados, y eso sirve, digamos, para fundamentar la ordenanza que fundamentó el Pero veo que en estos avatares, en esta dinámica que tenemos en el día a día, cuando hablamos de la gente que labura, que se levanta temprano, que cumple horario, que entiendo de que una administración tiene que mirar para adelante. Sí, por supuesto. Hay que poner el eje y la visión adelante, ver qué ciudad queremos, cómo la queremos. Ahí estamos. Y ahí es donde creo de ver para adelante sí es poder darle este beneficio al jubilado, que me parece que está bien. Hacer una retrospectiva en algunos momentos también es bueno, es interesante. Me parece que está bien que la gente se interiorice de este tipo de cosas. Pero bueno, sí hay que poner el ojo en la ciudad que vamos a querer para futuro. Bueno, se lo sugería al intendente también, no es que tengo tanta autoridad, pero por ahí me involucro. Digo, bueno, si hay personas que tienen carpeta médica presentada, no cumplen con su tarea del municipio, que cobran salario y en forma paralela tienen actividad privada, que digan quiénes son. Sí, en realidad yo en eso no soy tan partícipe de decir quiénes son, por una cuestión de que son cuestiones médicas y de salud. Andar ventilando ese tipo de cuestiones puede llegar a ser complejo. Bueno, pero si hay una actividad privada paralela que si se puede demostrar. Yo creo que ahí sí el municipio tendrá que hacer juntas médicas o pedir la opción de algún otro médico que pueda dar una visión sobre la situación de salud de ese empleado. Cada caso es puntual, habrá que revisarlo individualmente. Se lo dije, repito, discúlpeme que me autorreferencie. Se lo dije al intendente, se lo digo a Estanislao Erazo, presidente del Consejo. Ese salario se paga con tasas del vecino. Sí, por supuesto. Por eso digo, es una responsabilidad también del Ejecutivo poder revisar cada caso puntual y donde sí haya una cuestión de salud. Bueno, se tomará en cuenta y se realizará lo que se debe hacer, que es pagarle el sueldo como corresponde. Ahora, donde se hayan dado licencias psiquiátricas, psicológicas y demás, sin estar, digamos, avalado por un profesional, claro. Creo que ahí hay que caer con todo lo de las cuestiones de la ley y bueno, tomar cartas en el asunto. Uno puede seguir gastando fondos municipales o fondos del propio... ¿Habló de 6 millones por mes? Sí, eran más de 6 millones, creo que eran alrededor de 9. 6 empleados creo que son y alrededor de 9 millones de pesos por mes. Bien, entonces me confundí los números, pero está bien. Es mucha plata. Muchos recursos. Es mucho dinero que podría estar destinado a acción social, a salud, a obras. A los bonos de los jubilados. A los jubilados. Bien. Así es, sí, es mucha plata que tiene que, como te digo, cada caso es particular e individual, pero hay que analizarlo. ¿Sí? No podemos dejar esas cosas en grises. ¿Continúa la actividad el miércoles que viene? Sí, veremos si tenemos algún ingreso del Ejecutivo. Nosotros estamos planteando algunas reuniones para algunas ordenanzas nuevas. Tenemos de hecho una reunión con
con concejales justamente de Villa General Belgrano para plantear algunas dudas, algunas cuestiones para manejar en conjunto. Así que eso seguramente lo vamos a estar planteando la semana que viene. Y sí, el trabajo continúa, como te decía recién, nosotros nos tomamos esto muy en serio y seguimos trabajando desde el bloque Juntos por el Cambio. Muy amable por el tiempo. Gracias. Estanislao Grasso, en una tarde seguimos, tramo de recorrido del programa.